empezar con un versículo que se encuentra en Génesis 6, versículo 5. No la anoté acá. Génesis 6, versículo 5 nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y hoy quiero que toquemos un poquito ese órgano vital que tenemos nosotros, que es el corazón. ¿Cierto? Ese órgano vital, como importantísimo, como muchos órganos más, pero que siempre, cuando se habla de sentimientos, de pensamientos, de maldad, de bondad y de todo eso, del órgano a quien se refieren es al corazón. No se refiere al hígado, ni al riñón, ni al estómago. Y deberíamos referirnos al cerebro de pronto, ¿verdad? Porque allí uno dice, bueno, allí suceden los pensamientos y todo lo demás, y pues de pronto por ahí, por ese lado, pero no, es el corazón. Y en la palabra hay muchísimos versículos que nos hablan precisamente de el corazón como parte fundamental en los sentimientos, en las emociones del ser humano. Y en este versículo dice que los pensamientos del hombre son continuos, ¿qué? Al mal. Desafortunadamente, a veces llenamos nuestro corazón de cosas que no convienen. Llenamos el corazón de cosas que nos alejan de Dios. Y entonces, en vez de tener un corazón rendido, humillado ante el Señor, tenemos un corazón dividido en muchos fragmentos. Fragmentos que de pronto un pedacito por allá es que hace parte del Señor, pero del resto son mis ocupaciones diarias. Y fragmentamos entonces nuestro corazón en muchas cosas. Y lo dividimos. Y cuando nuestro corazón está dividido, desafortunadamente, en muchas ocasiones no podemos pensar coherentemente. Y pasa como los jóvenes antes del campamento, nos bloqueamos. Nos bloqueamos antes del campamento. Ellos ahora todos están desbloqueados. Entonces, no pensamos con claridad, ni mucho menos razonamos la parte espiritual. Y quiero que cada uno de nosotros pueda, en medio de la palabra, de esta meditación, pueda examinarse a sí mismo, como me examinaba yo también. Yo decía, Dios, en este 2023, ¿de qué he llenado mi corazón? ¿De qué lo he llenado? ¿Cómo me he comportado cuando ha habido situaciones complicadas? O situaciones no complicadas, situaciones de pronto alegres. ¿Cómo me he comportado? Porque de lo que está lleno tu corazón se reflejan tus acciones. ¿Cierto que sí? Y un corazón dividido, ¿cómo lo podemos distinguir? ¿Cómo podemos decir, pero yo tengo un corazón dividido? ¿Cómo puedo yo ver eso? Amén. Gloria a Dios. Te está mejor, edad. Aunque yo tengo el timbre alto, así que busquemos en la Biblia, en Éxodo 14, para ver esa primera manifestación que suele pasar cuando estamos en angustia. Y muchas veces cuando estamos en angustia,
se refleja mucho qué hay en el corazón y qué tan dividido está mi corazón y qué tan entregado está el corazón al Señor. En Éxodo 14 del 10 al 13 nos dice, voy a leer la versión internacional. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le clamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, les respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Aquí vemos al pueblo de Israel. Y ya en el libro de Éxodo, cuando estudiamos el libro de Éxodo, nos dimos cuenta que ahí empezó toda esa travesía, ¿verdad?, del desierto. Y ahí en muchas circunstancias vimos cómo el pueblo, cuando se sentía amenazado y en angustia, no sacaba lo mejor de él, sino que sacaba lo peor. En este caso, arremetieron contra Moisés y comenzaron a acusarle, porque veían que los egipcios, como dice acá en esta versión, estaban pisándole los talones, estaban persiguiéndolos, ya estaban cerca. Y ellos se les había olvidado por completo toda la obra maravillosa que había hecho Dios en Egipto, cómo los había librado, cómo los había sacado de allí, de ese lugar. Y cuando ya se vieron frente a la angustia y a la dificultad, comenzaron a criticar a Moisés, comenzaron a murmurar y a decir todo esto que acabamos de leer. ¿Acaso no había sepulcros allá? ¿Por qué nos vienes a dejar que muramos acá? ¿Acaso el plan de Dios para ellos era ese? ¿Sacarlos para después verlos morir en el desierto? ¿Acaso el plan de Dios era dejarlos en vergüenza? Ellos no se pusieron a analizar nada de eso. Sencillamente sacaron lo que había en su corazón. ¿Y qué había en su corazón? Murmuración, resentimientos, y todavía Egipto metido 100% en sus vidas. Cuando miramos atrás, cuando nos lamentamos por las cosas que pudieron haber sido y no fueron, allí tenemos el corazón dividido, porque estamos viviendo del pasado. Los israelitas en ese momento estaban todavía apegados a su pasado, todavía estaban metidos de cabeza en Egipto y no soportaban el hecho de que Moisés los hubiese sacado de allá donde supuestamente tenían todo, donde supuestamente comían en abundancia, pero allá sabemos que no era el lugar que Dios quería para ellos. Amén. Entonces, muchas veces nosotros en la angustia, en la dificultad, hacemos notar lo que llevamos dentro del corazón. Entonces sale a flote el resentimiento, sale a flote la crítica, sale a flote el desánimo, sale a flote la falta de fe, y nos olvidamos de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, ha hecho en nuestro hogar, ha hecho en nuestra familia, ha hecho en la iglesia.
Y aquí hemos escuchado testimonios grandes. Pero cuando me pasa la dificultad a mí, entonces es que eso es con el hermano tal, pero es que a mí no me pasa nada bueno. Todo lo malo es para mí, todo lo malo. Y nos olvidamos de qué es lo que tiene Dios pensado para mí. Israel en ese momento no tenía una visión clara de qué era lo que Dios quería para ellos. Y solamente se quejaban. En los momentos de angustia, ¿qué reflejas? Examínate, piensa. En este año, ya este es el penúltimo mes, durante enero a noviembre, ¿qué has reflejado? ¿Cómo te has manejado en los momentos de dificultad? ¿Hemos guardado silencio ante el Señor o sencillamente hemos sido quejumbrosos? Hay que examinarnos. En Job 2, versículo 8, vamos a ver a esta persona que en ese momento de angustia pudo revelar lo que llevaba en su corazón. Job 2, 8 y 9. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse. Su esposa le respondió: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Palabra dura, ¿verdad? Un corazón angustiado, dividido en muchas partes, pero yo creo que ninguna de esas partes se acercaba a Dios. Una mujer que en los tiempos buenos de pronto trató bien a Job, pero ahora de pronto no, porque no nos habla de ella antes ni el después, sino aquí exclusivamente. Pero me imagino que en la abundancia ahí estaba, ¿cierto? Pero cuando llegó ese momento de angustia, que vio a su esposo mal, en apuros, enfermo, arruinado, entonces sacó lo que llevaba en su corazón. ¿Y qué llevaba en su corazón esta mujer? Amargura. Estaba resentida. ¿Y resentida con quién? Con Dios. Nada más y nada menos resentida con Dios. Ni Job, que era el que estaba pasando la angustia, que era el que dice acá que se estaba rascando con un tiesto. Y yo creo que se rascaba con eso porque ya ni uñas tenía para rascarse. El pobre, yo creo que las uñas las había perdido. Y ella, en vez de animarlo y de decir: estoy aquí contigo, así como estuvimos en las buenas, aquí estoy contigo en las malas, no te preocupes, una voz de aliento, no. Ella sacó lo que llevaba adentro. Y esa amargura la llevó a decirle a él que maldijera a Dios. Y después, si te quieres morir, muérete. Entonces, esta mujer en este momento saca eso. ¿Qué he sacado yo? De pronto en ocasiones me he hecho muy semejante a esta mujer, que de pronto la criticamos, pero en ciertas ocasiones, ¿qué tanto yo me he parecido a ella? ¿Qué tanto me he resentido yo con Dios? ¿Qué tanto me he olvidado yo de Dios y de sus promesas para mi vida? Porque sencillamente hay un resentimiento en mí y no lo busco como debiera buscarlo, porque en mí hay amargura, hay resentimiento, porque las cosas no han salido como yo he querido, porque este año no surgieron las cosas como yo las planeé, porque muchos planeamos en diciembre, en enero, pero a veces las cosas no salen así. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? ¿Qué saco? Un corazón
corazón dividido también se manifiesta en el tiempo de la espera. Y mi hermana que dirigía hablaba precisamente de eso, que es difícil esperar. Es difícil esperar. No nos gusta esperar. Todo lo queremos rápido y a nuestra manera. Y tenemos como ejemplo a Saúl. En 1 Samuel 13, 1 Samuel 13, versículos 7 al 13, nos cuenta un pequeño episodio de la vida de Saúl, de las tantas cosas que este hombre vivió. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad. En Galaad, Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Pero Samuel reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Misma, pensé: los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado el favor del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Te has portado como un necio, respondió Samuel. No has cumplido el mandamiento que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido su reino sobre Israel para siempre. Miren lo que pasó. No esperó. Había una orden de parte de Samuel. ¿Quién era el que estaba autorizado para hacer el sacrificio? Samuel. Pero dice Saúl en su excusa: es que te estabas demorando. Es que los filisteos tal cosa, es que los soldados tal cosa, es que pasó esto, pasó lo otro, y yo entonces me tomé la atribución. No fue paciente, porque él tenía que esperar. Y me imagino que Samuel llegó en el plazo establecido. No llegó en el momento que Saúl quería que llegara, llegó un poquito antes, pero en el plazo establecido. Sin embargo, él no quiso esperar. Cuando no esperamos pacientemente en el Señor, siempre terminamos cometiendo errores, como Saúl. El reino de Saúl no permaneció, fue entregado a otra persona. Eso le costó la desobediencia. Entonces, un corazón dividido lo podemos observar en estos momentos de espera. ¿Qué cosas estás esperando? ¿Se ha demorado el Señor? Sé paciente. Algo hay en esa espera. Algo quiere Dios de nosotros en esos momentos de espera. David nos lo decía en el Salmo 40. Salmo 40, versículos 1 y 2. Pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí. Oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó. ¿Enderezó qué? Eso lo dijo David. Hombre que pasó por muchas batallas y por muchas luchas. Pero David sabía en qué Dios había confiado.
Y fíjense que David fue un hombre conforme al corazón del Señor. A pesar de sus errores y de todo lo que pudo haber pasado, el Señor lo manifestó. David fue un hombre conforme al corazón del Señor. Y una de las cualidades que tenía David era saber esperar en Dios. Y en este salmo él nos lo dice: pacientemente yo esperé. ¿Y qué pasó cuando él esperó? ¿Qué pasó? Aquí lo dice el salmo. ¿Qué hizo Dios? Dios lo sacó del pozo del lodo cenagoso y de la desesperación. Puso sus pies sobre peña y enderezó sus pasos. Cuando nos impacientamos, nuestros pasos van por otro lado diferente a lo que Dios quiere. Cuando nos impacientamos, la voluntad de Dios en nosotros se desdibuja muchas veces. Cuando nos impacientamos, le estamos diciendo a Dios: apártate porque yo voy a hacer mi parte. Porque tú no me estás cumpliendo. Entonces, como tú no me estás cumpliendo, yo voy a hacer mi parte. Así sencillamente le estamos diciendo a Dios con nuestras actitudes. Pero recibamos ese consejo de parte de David. Esperemos con paciencia, aunque nos cueste. Yo sé que la paciencia no es virtud de muchos. Mía no es. Y le doy gracias a Dios porque me ha ayudado a manejar esa parte de ser más paciente. Pero cada día debemos pedirle a Dios que nos ayude a que nuestro corazón sea un corazón rendido ante Él, un corazón que no se queje, sin murmuraciones, sin dudas, un corazón que sepa enfrentar cualquier situación por más difícil que parezca. Eso es lo que le debemos pedir al Señor. Que si en esta noche usted ha podido analizar que su corazón anda dividido en muchos fragmentos, pueda coger todo eso, unirlo nuevamente y decir: Señor, aquí está, yo rindo todo eso ante ti. Ayúdame a unificar mi corazón, a que sea uno para ti, a que esa palabra que aprendemos acá en la iglesia pueda hacer mella en nuestro corazón, que no la olvidemos, que no vengamos acá por rutina, sino que vengamos acá siempre pensando con la expectativa: ¿qué me va a enseñar Dios hoy? ¿Qué me va a aportar Él a mi vida hoy? Y usted con esa palabra tiene que ir mejorando cada día. No que todo le resbale, que ya la escuché, paso acá de la puerta y se me olvidó. Llego a mi casa, recojo todos los problemas y todas las angustias y se me olvidó. Y después ni se acordaron. Anote una libretica y anote la palabra. Repásela cuando esté en angustia. Esa es una buena terapia, se la recomiendo. Cuando esté en angustia, repase, coja su libretica y repase. Ay, el día tal predicó el pastor, ay, predicó de esto. Predicó la hermana Lisette, predicó mi hermana Esther sobre esto. El día tal, hace un año, yo he visto mensajes que he copiado de hace 2 años atrás y me enseñan de una manera tremenda. Atesore la palabra en su corazón para que pueda unificar su vida con Dios